Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Alterna, como vieron hoy día dedicado a uno de los mayores genios y héroes científicos de la historia de- del planeta. Me refiero por supuesto a Nikola Tesla, que nació hace 161 años atrás, el 10 de julio de 1856 en la actual Croacia. El 11 de julio nació el doctor Jorge Vargas Díaz, que acaba de cumplir 85 años, y hoy día, 12, está de cumpleaños mi papá, que cumple 84, así que a todos ellos les mando un cordial saludo en su día de aniversario. Y el capítulo de hoy día está dedicado a Nikola Tesla, y por eso tengo acá esta lámpara de plasma inventada por Tesla, de la cual descienden los tubos fluorescentes, y una bobina Tesla que no está en uso en este instante. Y vamos a dedicar este capítulo íntegro a la memoria de Nikola Tesla, con un invitado extraordinario y con cosas extraordinarias que tenemos que mostrarle. Por eso tengo el gusto de saludar a Marcelo Vergara, subgerente de ventas de Intrónica Limitada. Marcelo, un gusto tenerte en Energía Alterna. Hola, muchas gracias, el gusto es mío. Aquí estamos para ayudar, para resolver dudas. Bueno, ya se dieron cuenta de que tenemos un montón de cosas que mostrarles en la mesa y partamos contando, Marcelo, desde lo más simple. Cuando yo estudié electrónica, unos muchos años atrás, habían tester, que era lo básico que uno tenía que tener para poder estudiar, que tenían aguja, ¿no? Entonces, los tester análogos. ¿Ya? Y hoy día tenemos una cantidad de equipos que vamos a revisar durante este programa impresionante, con tecnologías que han avanzado muchísimo. Pero partamos por lo más básico, contémosles cuál es el estado del arte hoy día de un tester a nuestros auditores, que los auditores sí conocen lo que es un tester. Bueno, primero, el primer alcance es que yo más o menos también alcancé a estudiar con los testers en aguja, así que no estamos tan diferenciados, digamos, en la edad. Gracias, gracias por el apoyo. Y la verdad es que en esa época, por lo menos cuando uno estaba estudiando, para que te pasaran un equipo, un Fluke, por ejemplo, que es justamente la marca que estamos mostrando, había que hacer malabarismo. En realidad era algo, había que hacer una odisea, había que ser un muy buen estudiante para que de alguna manera te pasaran uno de esos equipos. Y bueno, no se habían dado cuenta que en realidad estos equipos son a prueba de todo, es decir, a prueba de justamente de estudiantes, donde uno comete muchas veces errores en la medición, y un tester de esto podía prolongar mucho más la vida que un tester que no tenía esas condiciones o esas, digamos, esas características ¿Tú técnicas. quemaste algún tester en la universidad? Sí, sí, Todos recuerdo quemamos haber tester. todo en algún momento quemamos un tester. Los Fluke no. Los Fluke es muy difícil porque vienen con una serie de protecciones, ¿ya? Son equipos que, como te decía, son a prueba prácticamente de destrucción, ¿ya? Son equipos a prueba de golpe y son a prueba de equipos de alguna manera, cuando nosotros cometemos errores en una medición, el equipo se va a comportar y va de alguna manera a proteger el instrumento antes de que éste se queme, ya sea con fusibles de protección o con sistemas de protección interna. Ahora, a nosotros nos enseñaron lo básico en esa época, y lo básico con un tester era medir amperaje, voltaje, resistencia. Lo mínimo que había que saber. Los equipos de hoy día pueden medir muchas más cosas, ¿no? Sí, bueno, cada vez fueron agregando más funciones en los testers, es decir, muchas veces nosotros no solamente nos queríamos quedar con la medición de un voltaje, de un nivel de tensión, ¿ya? Específico, sino a veces queríamos obtener el nivel peak de una tensión o el valor RMS, que muchas veces ¿Qué es RMS? se llama root mean square, que es el valor cuadrático medio, y ahí es como la relación que existe entre una señal alterna con una continua, es como la comparación de una señal, lo que Perfecto. está midiendo una señal continua. Y en este caso, los equipos están diseñados de alguna manera para poder hacer mediciones de otras variables. Por ejemplo, temperatura, mediciones también de valores máximos, mínimos. Cuando nosotros queremos hacer pequeños registros de una variable, entonces podemos detectar esos valores máximos, mínimos en un determinado tiempo. Ahora, era re difícil cuando uno estaba midiendo y había oscilaciones, estoy hablando de lo análogo, y se movía la aguja, fijar el momento, darse cuenta, o el máximo al que llegaba visualmente era complicado. Estos equipos ahora registran. Claro, bueno, esa es la gracia de tener un equipo que tenga las posibilidades de hacer un registro, porque nos permite de alguna manera tener una idea de cómo se está comportando esa máquina, ya, la cual estamos analizando, con la cual estamos midiendo, y ver cómo esa máquina de alguna manera se comporta en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encendemos un motor, ese motor tiene una alta demanda de corriente, y esa alta demanda de corriente
nosotros necesitamos capturar, necesitamos medir esos valores peak para poder de alguna manera especificar todas las protecciones de ese motor, los fusibles de protección, por ejemplo. Entonces, por eso es importante muchas veces tener ese registro y contar con esa información. ¿Cuánto puede almacenar en datos un tester de estos que estamos mostrando? ¿Cuánto podría estar conectado? ¿Cuánto tiempo para los datos que va? Bueno, en realidad existen equipos que tienen la capacidad de almacenar información, el propio equipo almacenar información, y existen otras versiones nuevas de instrumentos que tienen la posibilidad de entregar una información, por ejemplo, a tu smartphone, ¿ya? A tus teléfonos, ¿ya? Y en la cual te permite construir una gráfica y ahí obviamente la información puede ser durante mucho tiempo. Te voy a pedir porque está justamente Marcelo en este minuto con el smartphone en la mano y está verificando. Yo voy a hacer exacto. Te voy a pedir eso. Lo que estamos viendo acá, Marcelo, es un... Ese es un termómetro, ¿ya? Que mide temperatura por contacto, ¿ya? A través de ese sensor. Exacto. Y lo que hace es de alguna manera conectarse en forma Bluetooth, ¿ya? Como cuando uno se enlaza con el teléfono con su digamos, audífono para hablar por teléfono. Bueno, el enlace también es por Bluetooth, un Bluetooth industrial, y permite enlazar ese equipo con una aplicación, ¿ya? Y me permite tener un registro, un histórico de la información, ¿ya? En el tiempo. Entonces nos está marcando ahí en este minuto 19, apúntalo a la cámara, yo lo indico, 19,6 grados aproximadamente, y lo que voy a hacer yo es meter el sensor, la termocupla, como se llama técnicamente, que es este cable, al vaso con agua. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí te fijas como... Ahí pegó un descenso. Una caída. Sí. Incluso si tú tomas ese mismo termocupla y lo tomas con la yema de tus dedos... Ahora lo vamos a tomar con la punta de mis dedos, acá. Ya. Justamente. Ahora miramos de nuevo. Y ahí se manda 30, un pic ascendente. no tengo fiebre, ¿no? No. No, 31, no, 31, estoy bien. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, acá hay una de las nuevas tecnologías incorporadas a estos aparatos de medición. El programa hoy día, Marcelo, lo conversamos bastante, vamos a hablar de medición de energía, ¿cierto? Para distintas cosas, desde nivel doméstico en algunos casos hasta niveles industriales, que lo vamos a mostrar también. Y tu empresa es especialista en esta área. Sí. Bueno, efectivamente, Intrónica es la empresa a la cual representa en Chile la marca los instrumentos que trajimos, que son Fluke, la empresa, una empresa norteamericana, como toda empresa y cuento gringo, ¿ya? Nace desde un personaje que se llama John Fluke, ¿ya? Y que él diseña su primer multímetro en el garage de su casa, ¿ya? ¿Qué año fue eso? Eso fue como, es posguerra, debe haber sido como los años 50 por ahí más o menos. Y esta persona, lo que él se dedicaba era a reparar, palitroques de los bowling, ¿ya? Y él diseña un primer tester para hacer las verificaciones justamente en estos sistemas, y después crea un equipo para calibrar, ¿ya? Ese tester que él había diseñado. Y ahí se da cuenta que tiene un mercado, la gente le empieza a preguntar y bueno, al final se transforma en una manera de vivir, ¿ya? Hasta que él deja la empresa y lo vende a una empresa más grande hace los años ya 2000. Bueno, del 60, 50 a la fecha, el avance de la tecnología es formidable, absolutamente, impresionante, impresionante. Sí, bueno, y justamente se va adecuando un poco a las tecnologías, como lo que tú ves, utilizar de alguna manera tu teléfono como una parte más integral del equipo, ¿ya? Entonces, no es solamente el instrumento, sino estamos utilizando algo que todo el mundo hoy en día tiene, es un celular, y te permite de alguna manera utilizar las propiedades, las características del celular para expandir las funciones del equipo. Ahora, eso es magnífico porque cuando uno tenía que medir con el tester tradicional, sea analógico o un digital normal, uno está midiendo y mirando ahí mismo. Justamente. Pero hay veces donde había que hacer la medición acá, pero había que ir con un interruptor a prender una máquina allá. Claro. Y ahora sí podemos. Claro, bueno, justamente una de las cosas que cuando nació este principio de medición, que es una aplicación en realidad, se llama FluConnect. Es una app que se descarga. Es una aplicación, es gratuita, ya no tiene un costo asociado, y de hecho los equipos que traen esta aplicación, ya esta función FluConnect, que son testers, son analizadores, bueno, después vamos a hablar de los equipos, pero la mayoría de los equipos, y la apuesta es que todos los equipos de aquí a fin de año, próximo año, ya los equipos tengan integrada esa tecnología, y es gratuita, no tiene un costo adicional para las personas. Después voy a explicar un poco más en qué consiste esa tecnología, porque es muy potente en realidad.
Pero como nace es que justamente es lo que tú mencionabas, que de repente tú tenías una persona que estaba haciendo una medición, tenían que ir dos personas a hacer una medición, por ejemplo, la partida de un motor. ¿Ya? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que la persona, mientras uno está operando los switches, la otra persona estaba midiendo con el test y dice, ya, parte, y uno podía hacer esta verificación. Bueno, entonces nace un primer equipo que tú tomas de alguna manera la pantalla, ¿ya? Y la pantalla era removible. Entonces tú podías sacar la pantalla, seguías utilizando el tester y te llevabas el tester, entonces podías hacer La medición. esta medición, ¿ya? Y sin necesitar de dos personas, por ejemplo, eso era una aplicación. Y esto de alguna manera queda dando vuelta y empieza a desarrollarse la posibilidad de que los equipos ya conecten la información con otros medios. Al principio con un PC y después se terminó con los celulares, que hoy en día son muy, muy utilizados, sobre todo los smartphones. Exactamente. Es un fuerte avance realmente. Hoy día también las cámaras fotográficas puedes conectarlas con smartphone y con tablet y otras cosas más, pero yo no había visto que también el estado del arte de ese tipo de conexiones, Bluetooth o lo que sea, había llegado hasta los equipos de medición. Ahora, contémosle al público por qué es tan importante cuando cualquier persona que estudia electrónica tiene que aprender a medir y por qué es tan importante medir. Bueno, generalmente cuando uno quiere explicar esto cuando es lo mismo cuando tú vas, por ejemplo, al médico, ¿ya? Cuando yo voy al médico, el médico tiene que tener de alguna manera ciertos digamos, verificaciones de temperatura, te manda muchas veces a hacer un examen, una resonancia magnética para ver comportamiento, no sé, pues de cómo está funcionando tu espalda, por ejemplo. Yo soy con problemas de la espalda, así que Fue a propósito. claro, te lo digo más o menos con derecho de causa. Bueno, yo voy a aprovechar lo que estás diciendo tú, porque acá tengo, no es un estetoscopio en realidad, yo lo estoy bromeando, no es un estetoscopio, pero lo vamos a explicar, efectivamente, y es en el fondo hacer diagnósticos. Claro, es decir, lo que te permite es que al final de cuentas el técnico, el ingeniero, la persona que está en terreno se transforma en el médico, ¿ya? Y que lo que tiene que examinar son las máquinas, y que las máquinas no le va a decir qué es lo que me duele o qué tengo mal, ¿ya? Un motor que está con un problema, por ejemplo, de alineamiento, no me está diciendo que en realidad estoy sobreexigido. Exacto. Y por eso mi vida útil, ¿ya? Va a terminar antes de tiempo. Entonces de ahí nace la posibilidad o la necesidad de tomar ciertas mediciones, y estas mediciones de alguna manera van dándote ciertas luces por dónde va la enfermedad que tiene ese motor. Exactamente. Y de ahí hace las veces de que al final de cuentas estos son los escáneres, estos son los resonadores magnéticos, son el estetoscópico que tú estabas hablando. Y eso te permiten de alguna manera a ti, que tú eres el médico, de interpretar esa información con conocimiento, por supuesto, y entregar un diagnóstico oportuno. Ahora, digamos sí a la gente de qué se trata esto, porque no es un estetoscopio, no. Yo lo hice a modo de broma. Es uno de los sensores posibles de usar. Yo lo utilizo para pasear el perro, de hecho. No lo diga en la empresa. Borre eso, por favor, director. Ya, no, pero cuéntanos, ¿de qué se trata? No, ese es un amperímetro, es decir, una tenaza. ¿Ya? Utiliza un principio de medición que generalmente las mediciones de las tenazas eran unos aparatos de fierro, ¿ya? Y que medían por inducción la corriente. Y en este caso ese es un sistema que utiliza un principio que se llama principio Rugowski, ¿ya? Y la gracia que tiene que es una sonda flexible, la cual te permite maniobrarla mucho más fácil para meterla en los conductores eléctricos, más fácil de maniobrar y poder hacer la medición. Voy a mostrarlo como a modo de ejemplo en esta bobina Tesla que está acá, que no está conectada. De hecho, si estuviera conectada quemaría los equipos, por eso no la prendí. Claro. Esto se pone en esta forma. Justamente. Y ahí se cierra. Y ahí estaría midiendo. Y ahí estaría haciendo la medición. Entonces, no es necesario, que eso es lo interesante explicarle al público, cuando hoy día se va a medir, que yo tenga que cortar el cable y conectarme al cable. Justamente. Bueno, es una variante de la medición que era por inducción, que también tú podías medir sin interrumpir el circuito, ¿ya? Digamos, los amperímetros por inducción hacen eso. Pero la gracia es que esto es una variante que te permite tener mayor flexibilidad, y eso hace que de alguna manera cuando tú tienes grupos de cables, muchos cables que estás haciendo mediciones y no tienes acceso a ellos, se te hace mucho más fácil la medición. Claro. En sí. Y vienen en distintos tamaños. Justamente, ¿ya? Eso va a depender de los diámetros de los conductores que va a medir. Exactamente. Esto es para unas instalaciones enormes. Generalmente ese es un equipo que se utiliza, bueno, ese equipo por ejemplo mide desde medio ampere, es decir, tiene una resolución tan fina como medio ampere y mide hasta 6000 amperes.
¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de instalaciones eléctricas muy grandes o estamos alimentando cargas muy potentes, entonces ahí nosotros utilizamos esos equipos. Recordémosle al público con cuántos amperes una persona muere. Bueno, aproximadamente 100 miliamperes. 100 miliamperes. 0,1 amperes. Exacto. Aproximadamente. Se muere una persona. Y esto mide hasta 6.000. mil. ¿Ya? Impresionante. 6 kiloamperes. Bueno, de los testers, la tecnología sigue avanzando. Y pasamos a otro tipo de equipos de medición. Uno de los clásicos que a uno le enseñaba, no en la forma que lo vamos a mostrar, es el osciloscopio. Claro. Bueno, esto es un osciloscopio digital, es una variante ya de osciloscopios, que esos típicos osciloscopios grandes, de tubo, que antiguamente utilizábamos. Lo vamos a mostrar para ¿ya? la cámara inmediato. Y este equipo en realidad es un equipo que la gracia que es un equipo de terreno, ¿ya? Fue diseñado para hacer mediciones en terreno. Es un equipo que se transporta, es relativamente liviano, es decir, comparado con lo que es un osciloscopio grande. Y la gran característica es que se utiliza mucho para aplicaciones de tipo industrial, donde tú necesitas, por ejemplo, hacer mediciones de la parte electrónica en circuitos de potencia ya grandes, cuando mueves motores grandes. Entonces, son equipos que tienen un aislamiento que te protege a la persona para posibles, digamos, desperfectos eléctricos o seguridad eléctrica en la medición, de alguna manera. Ahora, la gente ha visto osciloscopios en las películas, en una serie de cosas, y eso que aparece es la señal o la onda de lo que se está midiendo, en este caso, no sé qué estamos midiendo, pero es la frecuencia de la onda que se está midiendo. Sí, bueno, en este caso es solamente ruido, el ruido que estoy metiendo con mi mano, ¿ya? Quizás está sintonizado a los 50 Hz, que es aproximadamente la inducción, la frecuencia que está inducida aquí en el ambiente, en el ambiente. Pero en estos momentos es ruido. Pero claro, el equipo tiene capacidades de medir. Si nosotros estamos midiendo acá 50 ciclos, ya este equipo puede medir del orden de los 500 o 200 megahertz. ¿Ya? Es decir, son señales muy, muy altamente, digamos, de muy alta frecuencia. Muy alta frecuencia. En la época de Tesla, volvamos un poquito a 1800, esto era lo más alto en frecuencia que se había desarrollado. Claro. La bobina Tesla, en esa época, no había nada que generara la frecuencia que generaba una bobina Tesla. Hoy día hemos sobrepasado eso. En el orden de magnitud estamos en mega, kilo. Es decir, estamos gigahertz. Gigas. Existen, nosotros en el área de equipos Fluke, si bien nosotros tenemos hasta 500 megahertz como de este tipo de instrumento, pero sí existe una área que es otra línea que nosotros distribuimos como Intrónica, y es el área Tektronix, ¿ya? Que son equipos que son, ahí tú vas a encontrar también estos equipos, digamos, los osciloscopios de convencionales más grandes, que hoy en día tampoco son digitales, ya no son a tubo, por lo tanto no son tan pesados como antes. Y en esos equipos ya podemos estar hablando de varios gigahertz. Sí. Una frecuencia impresionante y equipos que lo pueden medir. ¿Qué otra característica particular tiene, aparte de ser maniobrable, transportable? ¿También podemos verlo por Connect o almacena los datos, tiene memoria propia, se conecta al computador? Sí, bueno, son equipos que disponen de un propio software para su manejo, para su información, para descargar esta información, la información que tomamos en terreno, pero también tienen la posibilidad de hacer conexiones con esta aplicación FluConnect. ¿Ya? Es decir, esa es la idea, que todo vaya hacia esta aplicación. ¿Ya? En Energía Alterna estamos con Marcelo Vergara, subgerente de ventas de Intrónica Limitada, en un programa especial de homenaje al natalicio de Nikola Tesla, hablando de medición de energía. Volvemos en un instante más. En la entrevista de Energía Alterna estamos con Marcelo Vergara, subgerente de ventas de Intrónica Limitada, conversando de medición de energía y con un tremendo pool de equipos de medición avanzadísimo que Marcelo nos ha estado explicando. Y vamos a avanzar un poquito en la tecnología, Marcelo. Ya mostramos el termómetro, mostramos la posibilidad de conectar a smartphone y mostramos los testers en el estado actual del arte, más un osciloscopio transportable.
pero ese equipo que tienes ahí al lado hace una cosa tremendamente impresionante porque uno de los elementos importantes hoy día, que es un debate que está a nivel global y en Chile también, es eficiencia energética. Cómo somos capaces de producir o generar lo mismo pero con menos cantidad de energía. Bueno, efectivamente, en eso debemos coincidir. Bueno, he visto tus programas y debemos Gracias. coincidir que hay bastante, se ha hecho bastante en el último tiempo en materia, digamos, de energías renovables no convencionales. Es decir, la agenda energética de alguna manera lo que hizo fue destrabar o generar un abanico importante de competencia, de gente que está planteando soluciones en lo que se refiere a energías renovables no convencionales. Sin embargo, en el aspecto de eficiencia energética hay un pequeño debe, ¿ya? Y creo que hasta que no se materialice, en este caso, la norma o la La ley, ley. ¿ya? De Estamos todos eficiencia esperándola. energética. Sí, y se pensaba que podía ser este año, pero parece que Le voy a se preguntar está al por ministro que dijo que iba a venir al programa, Ah, así que ya, ya. pero le vamos a Bueno, preguntar. ahí tú tienes más cercanía. No, no es ninguna cercanía, pero fuimos compañeros del mismo curso, en el mismo colegio, en años Ah, distintos, pero aparte de eso nada más. ok, ok. Bueno, y efectivamente con eso creo que sería un impulso importante, el impulso que quizás se requiere en materia de eficiencia energética. Ahora, nosotros en el tiempo hemos tratado de evangelizar ¿ya? En temas relacionados con eficiencia energética y, desde la perspectiva de nuestra materia, en lo que nosotros podemos hacer, hay equipos que nosotros hemos ido aportando y de alguna manera charlas que hemos ido desarrollando en el tiempo que están enfocados en temas relacionados con eficiencia energética. Ustedes dictaron, de hecho, un seminario en 2015 sobre eficiencia energética por todo Chile. Sí, sí, la verdad es que fue una bonita experiencia, era un seminario itinerante, ya Correcto. andábamos con un par de colegas y andábamos, parecíamos circo chamorro, así que partimos literalmente desde Arica hasta Punta Arenas. Maravilloso. Y después lo replicamos al otro año con uno de mantenimiento predictivo, Perfecto. y que partimos al revés, partimos de Punta Arenas y nos fuimos hasta Arica, así que fue una experiencia muy buena. Ahí tengo que agradecer también a la gente de INACAP, que ellos hicimos como una alianza estratégica y que ellos nos facilitaban sus instalaciones y nosotros llamábamos a la industria, a la gente, ¿ya? Y también asistían los profesores, la academia y asistían los alumnos. Fantástico. Entonces se hizo algo bastante interesante. ¿Cómo estuvo la recepción del mundo Muy, académico? muy bueno, es decir, en algunos momentos teníamos pic de audiencia, no sé, pudimos tener en algunos momentos sobre 120, 150 Fantástico. personas en un público bastante participativo, que eso también se agradece mucho. Y bueno, y ahí justamente nosotros armamos este paraguas de un tema donde para nosotros nos importaba de sobremanera potenciarlo y de alguna manera desarrollarlo porque creemos en él. Y eficiencia energética, en un principio, en este primer año que dimos, en el año 2015, íbamos promocionando, es decir, más que promocionar, hablábamos sobre, digamos, el estado de arte en Chile, sobre eficiencia energética, las deficiencias. En ese momento no teníamos, todavía se estaba recién estructurando la agenda energética. Correcto. Y de alguna manera no teníamos lo que hoy en día tenemos relacionado con energías renovables, no convencionales, por ejemplo. Y nosotros íbamos hablando también sobre cómo nosotros a través de la medición podíamos impactar y mejorar justamente la eficiencia energética. Por ejemplo, vamos a partir de lo doméstico, nos vamos a lo industrial y a lo más grande. En una casa, las personas conectan diversos aparatos, habitualmente el microondas, el refrigerador, la cocina, etcétera. ¿Qué podemos medir ahí? Bueno, generalmente lo que nosotros estamos midiendo es el consumo eléctrico, el consumo, digamos, de la casa, ¿ya? Y ese consumo está asociado a las cargas que nosotros vamos conectando. En este caso, el refrigerador es una de las más altas que tenemos en la casa, el más alto consumo. Pero, sin embargo, hay otras cargas que están, de alguna manera, le llaman cargas fantasmas, que están funcionando. O ladrones. ¿Ah? Ladrones de energía. Claro. Y de alguna manera, tú lo que puedes hacer es cuantificar, medir, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de energía que estamos utilizando en un instante determinado? Y muchas veces podemos decir que en realidad hay mucha de esa energía que la estamos desperdiciando. Producto de que se va por efectos del calor, por efectos, digamos, de que no estamos utilizando ese artefacto y sin embargo lo tenemos conectado y en serio, podemos hacer una serie de análisis con esto. Arriba el equipo tiene un simulador, ¿cierto? Expliquémoslo porque pareciera que fuera parte y no es parte del equipo, es un... Sí, en realidad, bueno, este es un simulador que me permite generar ¿ya? Grandes niveles de tensión, grandes niveles de corriente, pero en realidad no lo es solamente un simulador. El equipo
es como si yo tuviese un tester, pero en vez de tener una sola entrada, que es lo que tiene un tester, un solo medición, por ejemplo, de tensión, acá yo tengo 5 mediciones de voltaje y 4 mediciones de corriente. Tengo, ocupando este tipo de sensores. justamente, ese es el sensor de corriente. Corriente. ¿Ya? Sin embargo, la punta de tensión yo lo conecto directamente al cable, digamos, del enchufe eléctrico, por ejemplo. ¿Es capaz de mapearte la estructura de la red en donde estás trabajando? ¿Puede hacer una cosa como esa? Es decir, no es un mapeo, ¿Ya? lo que permite hacer es de alguna manera cuantificar, ¿ya? Hacer mediante los registros, ¿ya? De voltajes, corrientes y potencia, cuál es el nivel de consumo y de alguna manera en qué momento se consume más durante el día, qué momento se consume menos. Y además entregar una serie de otra información que también es importante, ¿ya? Por ejemplo, en una industria, ahora ya Sí. salgamos de la casa, y en una industria que tiene efectivamente un consumo importante de energía, este equipo se conecta, se deja ir operando 7 días o una semana habitualmente. Sí, generalmente lo ideal cuando nosotros queremos tener un perfil de la industria, cuál es el desempeño de alguna manera en una industria, entonces nosotros generalmente lo que hacemos es registrar durante una semana, ¿ya? Perfecto. Esa semana nosotros estamos registrando todas las variables eléctricas. Y hay variables que, por ejemplo, miden el desaprovechamiento de energía, por ejemplo, el factor de potencia. ¿Ya? Ya. El factor de potencia es una manera de cuantificar qué tanto es la energía que me está entregando la red y que yo la estoy realmente utilizando para mover la máquina, ¿ya? Ajá. Porque ahí parte de esa energía se desperdicia en calor, ¿ya? Mide otros parámetros que son mucho más complejos, técnicos, claro. técnicos, y, por ejemplo, casos de armónico, flicker, variaciones de la tensión, por ejemplo. la regulación de tensión, por ejemplo, bueno, el caso que sucedió de los cortes de energía, bueno, estos equipos podrían medir y cuantificar esos cortes de energía y la norma establece o debería establecer que debo tener un límite de cortes de energía o de alguna manera de variaciones de la variaciones tensión, de la tensión. ¿ya? ¿Qué es lo que queman los equipos de Que las es lo que personas? quema los equipos o que hace que tu equipo se reseteen, por ejemplo, un Exactamente. computador y tú se te apaga y pensáis que son fantasmas. Bueno, no son fantasmas, son generalmente problemas de calidad de la energía. Y vamos a cerrar con esta maravilla. Yo la tengo aquí y tengo que prenderla, porque esto es muy notable. Yo creo que todos nosotros vimos alguna vez Depredador. ¿Se acuerdan de la película? Y Depredador ya va en Covenant, si no me equivoco, que es la última, entonces... O no, ese es Alien, estoy mal, me van a matar en la casa. Es Alien. Pero Pero hay una película que es Depredador contra versus Alien. Aliens. Lo que yo les quiero mostrar, hay que esperar. Es Está- justamente tecnología Depredador, ¿no? Pero está puesta acá. Ya. Ahora sí te voy a pedir tu auxilio, porque no la sé Permiso. manipular. Permiso. Bueno, en realidad lo que tenemos acá es una cámara termográfica, ¿ya? Y lo que mide la cámara termográfica, más que medir en realidad, es detectar los cuerpos, ¿ya? El calor que emiten los cuerpos, la radiación que emiten los cuerpos, Eso ¿ya? soy yo. Sí, te voy a disparar con un láser ahí, te voy a Ya. enfocar, ahí queda perfectamente enfocado, y me permite visualizar cuál es digamos, el calor que tú estás emitiendo, ¿ya? Digamos, en el estudio. Lo que se ve en rojo son temperaturas más altas y lo que se ve en azul son temperaturas más bajas. Y la paleta de colores que está al lado me indica que estás entre 19 grados, que seguramente es la temperatura del fondo de la pantalla, digamos, del estudio, y los 37 grados, cercanos a los 37 grados, es la temperatura de tu cara, de tu rostro. Oye, las canas se me ven igual blancas. Sí, nada amarillas, pero sí, sí. Muy bien. Apuntémosle a una ampolleta ahora, eso, a los tubos. Ahí se nota un poquito más el rojo, Sí, ¿no? bueno, de hecho, por ejemplo, si tú te fijas en la paleta de colores que está al lado, Sí. ¿ya? Dice que está entre 20 grados Correcto. y 131 grados, es decir, las altas temperaturas que están en las uniones, digamos, de los Exactamente. tubos. Mira qué interesante. Ya tenemos con esto un ejercicio práctico, ¿no? Sí. Lo que estamos viendo básicamente es que en tubos fluorescentes la mayor pérdida de temperatura, o generación de temperatura en realidad, se produce en las conexiones y es raro, los balas ni se aprecian, ¿eh? Sí, en general, bueno, no hay una alta temperatura en esos elementos. Ujú. Es decir, comparado, digamos, con los puntos, digamos, donde están las uniones Las eléctricas. uniones, mira, precisamente donde se conecta el tubo. Entonces, expliquemos un poco por qué es tan importante, porque hay dos formas de ver esto. Una es mirando lo que acabamos de hacer, un conductor eléctrico, un aparato eléctrico, por donde está generando temperatura. Y evidentemente, si la temperatura es demasiado alta, se nos puede producir un cortocircuito en cualquier minuto. Sí.
Bueno, en realidad las cámaras termográficas partieron como algo casi de la NASA, como en realidad la mayoría de estas tecnologías como aplicaciones de digamos, en tema de bélico, en tema de guerra, ¿ya? Las primeras cámaras termográficas empezaron a existir en los años, aproximadamente en los años 80. Y esas cámaras termográficas eran unos monstruos, unas cosas muy grandes, y ni siquiera con la resolución que hoy en día tienen, y su valor era realmente impresionante. Y después con el tiempo fueron ya utilizándose para muchas aplicaciones. La verdad es que la termografía hoy en día se utiliza para cientos de aplicaciones. Aplicaciones que son, por ejemplo, que generalmente nuestro perfil como va más por el lado de la industria, entonces nuestro perfil es generalmente en aplicaciones eléctricas, mecánicas o electromecánicas también. Entonces nosotros podemos verificar cuando un motor está sobrecalentado en una parte, entonces puede haber un problema en el, digamos, de sobrecalentamiento en el motor, y eso le va a cortar la vida útil al motor. O podemos ver, por ejemplo, en los rodamientos de un motor, un aumento de temperatura, y eso puede ser sinónimo de que ese motor, por ejemplo, tiene problemas de alineamiento. Está haciendo mucho roce. Entonces, justamente. En una casa, por ejemplo, podríamos medir por dónde se escapa el calor. Bueno, esa es una muy buena aplicación. De hecho, hace poco que justamente te vi ahí, te divisé, estaba entrevistando empecinadamente ahí a un par de personas, y justamente en Construye Solar, la vía solar del Parque la vía O'Higgins. solar que de alguna manera promocionaba la vivienda sustentable, vivienda social sustentable. Nosotros participamos como auspiciadores, estuvimos ayudando a hacer mediciones. De hecho, utilizamos ese equipo de medición de temperatura de contacto para verificar el comportamiento del horno, porque ellos tenían que de alguna manera generar su propia energía, y con su propia energía tenían que alimentar un horno, y teníamos que medir y registrar en uno de los ensayos que la temperatura se mantuviera estable durante un promedio de tiempo y bajo ciertos valores, ¿ya? Y con la cámara entonces pudieron medir dentro de las casas por dónde estaban los flujos de calor o Justamente, en la tarde-noche, nosotros utilizamos por ejemplo, utilizar la cámara termográfica para verificar temas relacionados con la envolvente, es decir, cómo se estaba fugando la temperatura del interior de las casas, y también ver puentes térmicos, por ejemplo, ¿ya? Se puede ver humedad, problemas de humedad, se pueden ver problemas de infiltración o exfiltración, es decir, en la termografía se está usando mucho, digamos, en la vivienda, se están haciendo de hecho algunos cursos, ¿ya? En distintas universidades relacionados con estas tecnologías para la gente que trabaja en el área de la construcción y la arquitectura. Correcto. Bueno, Marcelo, ha sido un recorrido fantástico el tiempo que disponemos por estos equipos fantásticos también de Fluke, entre las otras marcas que usted representa, porque no es la única. Y me gustaría terminar preguntándote derechamente, esta es una pregunta histórica vital. ¿Edison o Tesla? Tesla. Totalmente, Tesla. Tesla. Sí, totalmente. Amigos, este programa especial dedicado a Nikola Tesla, con la presencia de Marcelo Vergara, subgerente de ventas de Intrónica Limitada, intrónica.cl, la página, visítenla. Marcelo, muchísimas gracias por venir a Energía Alterna. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos en un próximo capítulo del programa. Hasta luego. Bueno, ahí te fijas como ahí pegó un descenso, una caída. Sí. Incluso si tú tomas ese mismo termocupla y lo tomas con la yema de tus dedos. Ahora lo vamos a tomar con la punta de mis dedos, acá. Ya. Justamente. Ahora miramos de nuevo. Y ahí se manda 30, no tengo fiebre, ¿no? No. 31, 31, estoy bien. Estamos bien. Bueno, acá hay una de las nuevas tecnologías incorporadas a estos aparatos de medición. El programa hoy día, Marcelo, lo conversamos bastante, vamos a hablar de medición de energía, ¿cierto? Para distintas cosas, desde nivel doméstico en algunos casos, hasta niveles industriales, que lo vamos a mostrar también. Y tu empresa es especialista en esta área. Sí. Bueno, efectivamente, Intrónica es la empresa a la cual representa en Chile la marca, los instrumentos que trajimos, que son Fluke, la empresa, una empresa norteamericana, como toda empresa y cuento gringo, ¿ya? Nace desde un personaje que se llama John Fluke, ¿ya? Y que él diseña su primer multímetro en el garage de su casa, ¿ya? ¿Qué año fue eso? Eso fue como, es posguerra, debe haber sido como los años 50 por ahí más o menos. Y esta persona, lo que él se dedicaba era a reparar,
palitroques de los, de los los boliche. bowling, ¿ya? Y él diseña un primer tester para hacer las verificaciones justamente en Mira. estos sistemas y después crea un equipo para calibrar, ¿ya? Ese tester que él había diseñado. Y ahí se da cuenta que tiene un mercado, la gente le empieza a preguntar y bueno, al final se transforma en una manera de vivir, ¿ya? Hasta que él deja la empresa y lo vende a una empresa más grande hace los años ya 2000. Bueno, del 60, 50 a la fecha, el avance de la tecnología es formidable, absolutamente. Impresionante, impresionante. Sí, sí, bueno, y justamente se va adecuando un poco a las tecnologías, como lo que tú ves, utilizar de alguna manera tu teléfono como una parte más integral del equipo, ¿ya? Entonces, no es solamente el instrumento, sino estamos utilizando algo que todo el mundo hoy en día tiene, es un celular, y te permite de alguna manera utilizar las propiedades, las características del celular para expandir las funciones del equipo. Ahora, eso es magnífico porque cuando uno tenía que medir con el tester tradicional, sea analógico o un digital normal, uno está midiendo y mirando ahí mismo. Justamente. Pero hay veces donde había que hacer la medición acá, pero había que ir con un interruptor a prender una máquina allá. Claro, Y claro. ahora sí podemos. Claro, bueno, justamente una de las cosas que cuando nació este principio de medición, que es una aplicación en realidad, se llama FluConnect. Es una app que se Es descarga. una aplicación, es gratuita, ya no tiene un costo asociado y de hecho los equipos que traen esta aplicación, ya esta función FluConnect, que son testers, son analizadores, bueno, después vamos a hablar de los equipos, pero la mayoría de los equipos y la apuesta es que todos los equipos de aquí a fin de año, próximo año, ya los equipos tengan integrada esa tecnología y es gratuita, no tiene un costo adicional para las personas. Después voy a explicar un poco más en qué consiste esa tecnología, porque es muy potente en realidad. Okay. Pero como nace es que justamente es lo que tú mencionabas, que de repente tú tenías una persona que estaba haciendo una medición, tenían que ir dos, eran unos aparatos de fierro, ¿ya? Y que medían por inducción la corriente. Y en este caso ese es un sistema que utiliza un principio que se llama principio Rugowski, ¿ya? Y la gracia que tiene que es una sonda flexible, la cual te permite maniobrarla mucho más fácil para meterla en los conductores eléctricos, más fácil de maniobrar y poder hacer la medición. Voy a mostrarlo como a modo de ejemplo en esta bobina Tesla que Claro. está acá, que no está conectada. De hecho, si estuviera conectada quemaría los equipos, por eso no la prendí. Claro. Esto se pone en esta forma. Justamente. Y ahí se cierra. Y ahí estaría midiendo. Y ahí estaría haciendo la medición. Entonces, no es necesario, que eso es lo interesante explicarle al público, cuando hoy día se va a medir, que yo tenga que cortar el cable y conectarme al cable. Justamente. Bueno, es una variante de la medición que era por inducción, que también tú podías medir sin interrumpir el circuito, ¿ya? Digamos, los amperímetros por inducción hacen eso, pero la gracia es que esto es una variante que te permite tener mayor flexibilidad y eso hace que de alguna manera cuando tú tienes grupos de cables, muchos cables que estás haciendo mediciones y no tienes acceso a ellos, se te hace mucho más fácil la medición en sí. Y vienen en distintos tamaños. Justamente, ¿ya? Eso va a depender de los diámetros de los conductores que va a medir. Exactamente. Esto es para unas instalaciones enormes. Generalmente ese es un equipo que se utiliza, bueno, ese equipo por ejemplo mide desde medio ampere, es decir, tiene una resolución tan fina como medio ampere y mide hasta 6000 amperes. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de instalaciones eléctricas muy grandes o estamos alimentando cargas muy potentes, entonces ahí nosotros utilizamos eso. Recordémosle al público con cuántos amperes una persona muere. Bueno, aproximadamente 100 miliamperes. 100 miliamperes. 0,1 amperes. Exacto. Se muere una persona. Y esto mide hasta 6.000. Impresionante. 6 kiloamperes. Bueno, de los testers, la tecnología ha seguido avanzando. Y pasamos a otro tipo de equipos de medición. Uno de los clásicos que a uno le enseñaba, no en la forma que lo vamos a mostrar, es el osciloscopio. Claro. Bueno, este es un osciloscopio digital, es una variante ya de osciloscopios que esos típicos osciloscopios grandes, de tubo que antiguamente utilizábamos. Lo vamos a mostrar para la cámara inmediato. Y este equipo en realidad es un equipo que la gracia que es un equipo de terreno. ¿Ya? Fue diseñado para hacer mediciones en terreno. Es un equipo que se transporta, es relativamente liviano, es decir, comparado con lo que es un osciloscopio grande. Y la gran característica es que se utiliza mucho para aplicaciones de tipo industrial, donde tú necesitas, por ejemplo, hacer mediciones de la parte electrónica en circuitos de potencia ya grandes, cuando mueves motores grandes. Entonces, son equipos que tienen un aislamiento que te protege a la persona para posibles, digamos, desperfectos eléctricos o seguridad eléctrica en la medición, de alguna manera.
Ahora, la gente ha visto osciloscopios en las películas, en una serie de cosas, y eso que aparece es la señal o la onda de lo que se está midiendo, en este caso, no sé qué estamos midiendo, pero es la frecuencia de la onda que se está midiendo. Sí, bueno, en este caso es solamente ruido, el ruido que estoy Ruido, metiendo sí. con mi mano, ¿ya? Quizás está sintonizado a los 50 Hz, que es aproximadamente la inducción, la frecuencia que está inducida aquí en En el ambiente, en el claro. ambiente, pero en estos momentos es ruido. Pero claro, el equipo tiene capacidades de medir. Si nosotros estamos midiendo a dos personas, hacer una medición, por ejemplo, la partida de un motor, ¿ya? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona, mientras uno está operando los switches, la otra persona está midiendo con el test y dice, ya, parte, y uno podía hacer esta verificación. Bueno, entonces nace un primer equipo que tú tomas de alguna manera la pantalla, ¿ya? Y la pantalla era removible. Entonces tú podías sacar la pantalla, seguías utilizando el tester y te llevabas el tester, entonces podías hacer La medición. esta medición, ¿ya? Y sin necesitar de dos personas. Por ejemplo, eso era una aplicación. Y esto de alguna manera queda dando vuelta y empieza a desarrollarse la posibilidad de que los equipos ya conecten la información con otros medios. Al principio con un PC y después se terminó con los celulares, que hoy en día son muy, muy utilizados, sobre todo los smartphones. Exactamente. Es un fuerte avance realmente. Hoy día también las cámaras fotográficas puedes conectarlas con smartphone y con tablet y otras cosas más, pero yo no había visto que también el estado del arte de ese tipo de conexiones, Bluetooth o lo que sea, había llegado hasta los equipos de medición. Ahora, contémosle al público por qué es tan importante cuando cualquier persona que estudia electrónica tiene que aprender a medir y por qué es tan importante medir. Bueno, generalmente cuando uno quiere explicar esto es cuando es lo mismo cuando tú vas, por ejemplo, al médico, ¿ya? Cuando yo voy al médico, el médico tiene que tener de alguna manera ciertos digamos, verificaciones de temperatura, te manda muchas veces a hacer un examen, una resonancia magnética para ver comportamiento, no sé, pues de cómo está funcionando tu espalda, por ejemplo. Ujú. Yo soy con problemas de la espalda, así que Fue a propósito. claro, te lo digo más o menos con derecho a causa. Bueno, yo voy a aprovechar lo que estás diciendo tú, porque acá tengo, no un estetoscopio en realidad, yo lo estoy bromeando, no es un estetoscopio. Pero lo vamos a explicar, efectivamente. Y es en el fondo hacer diagnósticos. Claro, es decir, lo que te permite es que al final de cuentas el técnico, el ingeniero, la persona que está en terreno se transforma en el médico, ¿ya? Y que lo que tiene que examinar son las máquinas, y que las máquinas no le va a decir qué es lo que me duele o qué tengo mal, ¿ya? Un motor que está con un problema, por ejemplo, de alineamiento, no me está diciendo que en realidad estoy sobreexigido y por Exacto. eso mi vida útil, ¿ya? Va a terminar antes de tiempo. Entonces de ahí nace la posibilidad o la necesidad de tomar ciertas mediciones y estas mediciones de alguna manera van dándote ciertas luces por dónde va la enfermedad que tiene ese motor. Exactamente. ¿Ya? Y de ahí hace las veces de que al final de cuentas estos son los escáneres, estos son los resonadores magnéticos, son el estetoscópico que tú estabas Tal cual. hablando y esos te permiten de alguna manera a ti, que tú eres el médico, de interpretar esa información con conocimiento, por supuesto, y entregar un diagnóstico oportuno. Ahora, digámosle sí a la gente de qué se trata esto, porque no es un No. estetoscopio, yo lo hice a modo de broma. Es uno de los sensores posibles Sí. de usar. Yo lo utilizo para pasear el perro, de hecho. No lo diga en la empresa. Borre eso, por favor, director. Ya, no, pero cuéntanos, ¿de qué se trata? No, ese es un amperímetro, es decir, una tenaza, ¿ya? Utiliza un principio de medición que generalmente las mediciones, las tenazas. Y lo básico con un tester era medir amperaje, voltaje, resistencia. Lo mínimo que había que saber. Los equipos de hoy día pueden medir muchas más cosas, ¿no? Sí, bueno, cada vez fueron agregando más funciones en los testers, es decir, muchas veces nosotros no solamente nos queríamos quedar con la medición de un voltaje, de un nivel de tensión, ¿ya? Específico, sino a veces queríamos obtener el nivel peak de una tensión o el valor RMS que muchas veces ¿Qué es RMS? se llama root mean square, que es el valor cuadrático medio, y ahí es como la relación que existe entre una señal alterna con una continua, es como la comparación de una señal, lo que Perfecto. está midiendo una señal continua. Y en este caso, los equipos están diseñados de alguna manera para poder hacer mediciones de otras variables. Por ejemplo, temperatura, mediciones también de valores máximos, mínimos. Cuando nosotros queremos hacer pequeños registros de una variable, entonces podemos detectar esos valores máximos, mínimos en un determinado tiempo. Ahora, era re difícil cuando uno estaba midiendo y había oscilaciones, estoy hablando de lo análogo, y se movía la aguja
fijar el momento, darse cuenta o el máximo al que llegaba visualmente era complicado. Estos equipos ahora registran. Claro, bueno, esa es la gracia de tener un equipo que tenga las posibilidades de hacer un registro, porque nos permite de alguna manera tener una idea de cómo se está comportando esa máquina, ya la cual estamos analizando, con la cual estamos midiendo, y ver cómo esa máquina de alguna manera se comporta en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encendemos un motor, ese motor tiene una alta demanda de corriente, y esa alta demanda de corriente nosotros necesitamos capturar, necesitamos medir esos valores peak para poder de alguna manera especificar todas las protecciones de ese motor, los fusibles de protección, por ejemplo. Entonces, por eso es importante muchas veces tener ese registro y contar con esa información. ¿Cuánto puede almacenar en datos un tester de estos que estamos mostrando? ¿Cuánto podría estar conectado? ¿Cuánto tiempo para los datos que va? Bueno, en realidad existen equipos que tienen la capacidad de almacenar información, el propio equipo almacenar información, y existen otras versiones nuevas de instrumentos que tienen la posibilidad de entregar una información, por ejemplo, a tu smartphone, ¿ya? A tus teléfonos, ¿ya? Y en la cual te permite construir una gráfica, y ahí obviamente la información puede ser durante mucho tiempo. Te voy a pedir porque está justamente Marcelo en este minuto con el smartphone en la mano y está verificando. Yo voy a hacer exacto. Te voy a pedir eso. Lo que estamos viendo acá, Marcelo, es un... Ese es un termómetro, ¿ya? Que mide temperatura por contacto, ¿ya? A través de ese sensor. Exacto. Y lo que hace es de alguna manera conectarse en forma Bluetooth, ¿ya? Como cuando uno se enlaza con el teléfono con su digamos, audífono para hablar por teléfono. Bueno, el enlace también es por Bluetooth, un Bluetooth industrial, y permite enlazar ese equipo con una aplicación, ¿ya? Y me permite tener un registro, un histórico de la información, ¿ya? En el tiempo. Entonces nos está marcando ahí en este minuto 19, apúntalo a la cámara, yo lo indico, 19,6 grados aproximadamente, y lo que voy a hacer yo es meter el sensor, la termocupla, como se llama técnicamente, que es este cable, al vaso con agua. Vamos a ver qué pasa. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Alterna, como vieron hoy día dedicado a uno de los mayores genios y héroes científicos de la historia del planeta. Me refiero por supuesto a Nikola Tesla, que nació hace 161 años atrás, el 10 de julio de 1856 en la actual Croacia. El 11 de julio nació el doctor Jorge Vargas Díaz, que acaba de cumplir 85 años, y hoy día, 12, está de cumpleaños mi papá, que cumple 84, así que a todos ellos les mando un cordial saludo en su día de aniversario. Y el capítulo de hoy día está dedicado a Nikola Tesla, y por eso tengo acá esta lámpara de plasma inventada por Tesla, de la cual descienden los tubos fluorescentes, y una bobina Tesla que no está en uso en este instante. Y vamos a dedicar este capítulo íntegro a la memoria de Nikola Tesla, con un invitado extraordinario y con cosas extraordinarias que tenemos que mostrarle. Por eso tengo el gusto de saludar a Marcelo Vergara, subgerente de ventas de Intrónica Limitada. Marcelo, un gusto tenerte en Energía Alterna. Hola, muchas gracias, el gusto es mío. Aquí estamos para ayudar, para resolver dudas. Bueno, ya se dieron cuenta de que tenemos un montón de cosas que mostrarles en la mesa, y partamos contando, Marcelo, desde lo más simple. Cuando yo estudié electrónica, muchos años atrás, habían tester, que era lo básico que uno tenía que tener para poder estudiar, que tenían aguja, ¿no? Entonces, los tester análogos, ¿ya? Y hoy día tenemos una cantidad de equipos que vamos a revisar durante este programa impresionante, con tecnologías que han avanzado muchísimo. Pero partamos por lo más básico, contémosles cuál es el estado del arte hoy día de un tester a nuestros auditores, que los auditores sí conocen lo que es un tester. Bueno, primero, el primer alcance es que yo más o menos también alcancé a estudiar con los testers en aguja, así que no estamos tan diferenciados, digamos, en la edad. Gracias por y la verdad es que en esa época, por lo menos cuando uno estaba estudiando, para que te pasaran un equipo, un Fluke, por ejemplo, que es justamente la marca que estamos mostrando, había que hacer malabarismo. En realidad era algo, había que ser una odisea, había que ser un muy buen estudiante para que de alguna manera te pasaran uno de esos equipos. Y bueno, no se habían dado cuenta que en realidad estos equipos son a prueba de todo, es decir, a prueba de justamente de estudiantes, donde uno comete muchas veces errores en la medición,
Y un tester de esto podía prolongar mucho más la vida que un tester que no tenía esas condiciones o esas, digamos, esas características ¿Tú técnicas. quemaste algún tester en el...? Sí, sí, Todos recuerdo quemamos haber- tester. todos en algún momento quemamos un tester. Los fluke no. Los Fluke es muy difícil porque vienen con una serie de protecciones, ¿ya? Son equipos que, como te decía, son a prueba prácticamente de destrucción, ¿ya? Son equipos a prueba de golpe y son prueba de equipos de alguna manera cuando nosotros cometemos errores en una medición, el equipo se va a comportar y va de alguna manera a proteger el instrumento antes de que éste se queme, ya sea con fusibles de protección o con sistemas de protección interna. Ahora, a nosotros nos enseñaron lo básico en esa época.